juntos ante la corrupción, la ausencia de valores que levantan la ola de violencia en nuestro Estado. ¿Cuántos de los aquí presentes no hemos gritado? Ya basta de asesinatos, secuestros, violaciones y robos. La corrupción es uno de los grandes males del mundo. Se ha convertido en uno de los principales obstáculos que impiden el crecimiento de los pueblos y de la historia. Hemos tenido gobiernos que se han servido del abuso del poder y la impunidad. Los pueblos se han manifestado en contra de los malos gobiernos que han padecido guerras civiles, revoluciones, movimientos armados y distintas manifestaciones populares. Han sido los medios de expresión para reclamar la libertad y la justicia. Sin embargo, hoy en nuestros días, políticos y gobernantes hacen hasta lo imposible para conservar sus privilegios, sin importar la miseria por la que estamos pasando los pueblos en México. Ya no nos sorprende escuchar a diario en los noticieros que es inútil luchar contra la corrupción, ya que nuestras autoridades de todos los niveles protegen y cubren a todo aquel que con dinero o poder haga una atrocidad en contra de un ciudadano o de la sociedad. Esos sucesos marcaron la historia de América Latina en el transcurso del año 2018, dejando al descubierto las entrañas de una democracia para unos pocos. En México, la corrupción del gobierno del PRI, encabezada por Enrique Peña Nieto, sirvió para que ascendiera al poder el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, de tendencia socialista, y en un tercer intento por ocupar la silla presidencial. Para muchos mexicanos, este evento les ha generado enormes esperanzas de cambios y esperan respuestas inmediatas de sus dos grandes problemas: el combate frontal al crimen organizado y desmantelar las redes de corrupción enquistadas por décadas en las instituciones del Estado, causas de la inestabilidad, inseguridad y la pobreza extrema de dicha nación. En América Central se ha visualizado un polvorín político, donde observamos un presidente de Guatemala enfrentado con la Comisión Internacional contra la Impunidad de las Naciones Unidas, expulsando al jefe de dicha misión, Iván Velázquez, y a otros miembros de esa institución, acusándolos de ser terroristas y de amenaza para el Estado. Para muchos analistas, los motivos del presidente Jimmy Morales es la investigación de corrupción sobre los fondos obtenidos para llegar al poder y los actos ilegales de su hermano y su hijo. Para muchos, la causa verdadera del enojo del mandatario. Honduras, además de enfrentar una grave crisis de corrupción, donde están involucrados diputados, empresarios, políticos y el hermano del presidente Juan Orlando Hernández, también fue el punto de partida de unas caravanas de migrantes, donde miles de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños se unieron en búsqueda de oportunidades de trabajo y escapando de la inseguridad desbordada ocasionada por las pandillas y los gobiernos inoperantes para contener este fenómeno social. El Salvador dio un paso adelante en el combate a la corrupción. El fiscal general Douglas Meléndez llevó a juicio al expresidente Antonio Saca, a varios políticos y empresarios del partido de derecha Arena, obteniendo la confesión del expresidente y otros de ser culpables de peculado y lavado de dinero, exponiendo todo el inframundo político y empresarial de la corrupción de dicho país en el caso Saqueo Público. Además, el fiscal Meléndez ha girado orden de captura contra el expresidente Mauricio Funes, acusado de varios delitos de corrupción. Por su parte, Nicaragua está en una crisis política y social que devasta la economía. Daniel Ortega enfrenta protestas desde abril pasado que han ocasionado más de 300 muertos, cientos de heridos y detenidos según fuentes de los derechos humanos de esa nación, y ha desatado una persecución sistemática contra todos aquellos que lo critican o que se opongan a su gobierno, provocando además el éxodo de miles de ciudadanos al país vecino de Costa Rica.
Por su parte, en Costa Rica, el presidente Carlos Alvarado Quesada se enfrenta a una profunda crisis fiscal que han generado diversas protestas de las universidades y huelgas de los sindicatos estatales, todo ocasionado por la presión de la banca internacional en América Latina para gestionar reformas que aseguren sus intereses y capitales sin importar el deterioro social de las naciones. Por otra parte, en América del Sur, quizás el hecho más relevante fue el atentado de la extrema derecha contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hecho criminal condenado por la comunidad internacional y calificado por los expertos como un error político para derrocar al mandatario venezolano. Asimismo, según fuentes de CNN y el periódico The New York Times, Nicolás Maduro es responsable de la crisis política, social y económica que lleva a más pobreza y al éxodo masivo del pueblo venezolano. Por su parte, en Colombia, el expresidente, ahora diputado Álvaro Uribe, patrocinador, aliado y amigo del actual presidente Iván Duque, es procesado por actos de corrupción, de peculado y soborno, y vinculado por una investigación del periódico The New York Times de tener nexos con las mafias del narcotráfico. Por su parte, Perú fue sacudido por la publicación de audios de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, diputados y empresarios conspirando en compra de voluntades a jueces. Asimismo, el presidente Pedro Pablo Kuczynski fue prácticamente obligado a renunciar ante un antejuicio por actos de corrupción con la famosa empresa brasileña Odebrecht. Bolivia no escapa al problema político de las democracias y se consume en una crisis ante la necedad del presidente Evo Morales de continuar en el poder, el mismo que convocó a un referéndum para conocer el sentimiento popular, obteniendo un rotundo no a la reelección, referéndum que ahora desconoce con una serie de argucias legales y con la complicidad de tribunales y jueces. En Brasil, el expresidente Inácio Lula da Silva fue condenado por actos de corrupción. En el caso Lava Jato, para algunos, el juicio a Lula da Silva es una trampa política y conspiración, y para otros, la justicia haciéndose a los corruptos. En Argentina, el ex vicepresidente Amado Bodú fue condenado a 5 años de cárcel por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles. De igual forma, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner está siendo procesada por el caso Cuadernos, que destaparon una red de corrupción con sobornos a políticos y empresarios en dicha nación. En el contexto económico, el presidente Mauricio Macri es doblegado por la banca internacional para efectuar ajustes fiscales que están afectando a la mayoría de los argentinos. A toda esta realidad no escapan dos fenómenos relevantes para la región: la actitud del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, administración que pasa entre renuncias y despidos de funcionarios de alto nivel y juicios de algunos de sus allegados cercanos que no cumplen las antojadizas órdenes del mandatario. También la aporofobia es un factor utilizado por el presidente Trump para fomentar el odio y el rechazo contra los migrantes de todas las naciones. Y esto aunado a la confrontación económica con la comunidad europea y la guerra económica desatada contra el imperio chino, disputándose cuotas de poder hegemónicos globales y haciendo de América Latina el escenario de sus batallas económicas y afectando las frágiles condiciones de la región. Por otra parte, también quedó expuesto el comportamiento de sacerdotes y pastores de las diversas religiones católicas y cristianas que han dañado la sensibilidad y fe de los pueblos de la región, poniendo al descubierto lo que por siglos han tratado de ocultar: la perversidad, la lujuria, sus ambiciones de codicia y poder. Con sus aberrantes actos y escondidos en sus textos sagrados, violaron a niños y niñas y en algunos casos hacen alianzas con los políticos corruptos para saquear los bienes del Estado y los fondos públicos que son propiedad única de los pueblos. Esto es parte de lo acontecido en el año que termina. Esta realidad expone el entorno de la América Latina y solo cambiará cuando los pueblos aprendan a defender sus derechos, a elegir razonando a quienes serán sus gobernantes, a exigir las leyes justas y que se cumplan, a sacar a los abusivos y corruptos del poder, a luchar por el bien común y la justicia social, a tomar
el rol ciudadano con carácter y valor ante la responsabilidad y el destino de sus propias naciones. Es triste darse cuenta de que la sociedad completa ha hecho de la corrupción un estilo de vida que no discrimina ni edad, sexo, religión o etnia. ¿Cuántos no la practicamos? Que si Pedro dice, no te lleves con Carlos porque me cae mal, si me apoyas, invito al desayuno. O Poli, ¿cuánto y no me ponen la infracción? O que a las televisoras más grandes únicamente transmite lo que al que está sentado en los pinos le conviene. Sin embargo, de nada me sirve mi participación si solo me dedico a mencionar lo que toda persona sabe. Ya basta de gobernantes y políticos corruptos, merecen el desprecio de los pueblos. Hay que decir, la corrupción está metida en todos los sistemas. Compañeros, quiero exhortarlos a que formen parte de los que dicen no a la corrupción. Nos corresponde cambiar al mundo con alegría, con la práctica de buenos valores y con firmeza. Padres en el núcleo familiar, se forman las bases, se forma la actitud que tendremos hacia la vida y la sociedad, que los necesitamos unidos para aprender a volar con vuelo seguro. Maestro, también de ti necesito compañerismo, educación y esfuerzo, tolerancia y respeto. Si exigimos también, tenemos decisiones de dar. Seamos ciudadanos activos de los cambios reales y emprendamos con energía el papel que nos corresponda. Gracias.